Sí, maestra. Ok, muy bien. Pues les doy la bienvenida a una sesión más de esta clase. Y pues quisiera comentar con todos ustedes que, bueno, me parece que de los que están ya conectados, Brandon, Damaris, yo tengo aprobado su tema y que los que siguen pendientes de esta situación de la aprobación del tema, es importante que se comuniquen con una servidora. También Martín ya me envió su tema. Desafortunadamente ayer me quedé sin internet un buen tiempo y bueno, por esa situación no pude contestarle a Martín, pero bueno, me parece que ya va más encaminado. Es importante que ustedes puedan consultarme si ya está bien la delimitación de su tema para que de esa forma nosotros podamos avanzar ya en los siguientes puntos que se tienen que entregar y no tengan que regresar nuevamente a volver a completar toda esta información debido a que, bueno, es la situación de que no esté bien delimitado su tema y tengamos que trabajar doble. Por favor, acérquense y de lo contrario, pues los que ya van bien avanzados y que han estado trabajando de manera acertada, pues felicitarlos porque sé que es un trabajo pues constante y una situación de estar elaborando información pues todo el tiempo, ¿ok? Vamos a continuar con la unidad siguiente, que es la unidad 3. Si tienen dudas del tema que estamos nosotros ahorita para entregar la tarea número 2, les voy a pedir que una vez que terminamos la sesión del día de hoy, se queden conectados para que vayamos checando su tema de manera individual y ustedes puedan avanzar, ¿ok? ¿Dudas que tengan hasta acá? No, profa. Bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con la unidad de marco teórico. Esta unidad de marco teórico pues nos va a brindar, perdón, una perspectiva en cuanto a precisamente la parte teórica de su trabajo. La parte teórica que es la situación de fundamento para todo lo que es su trabajo de investigación. Y la parte teórica, pues sí es una parte en la cual ustedes tienen que trabajar con la información y con las fuentes de información que ya conocemos, primarias, secundarias, terciarias. ¿Sí tienen claro cuáles son este tipo de fuentes? Hola, hola, ¿tienen claro cuáles son las fuentes primarias, secundarias? No, mis, yo no. No, ok. Bueno, entonces vamos a retomar este punto. Las actividades primarias, las fuentes primarias son aquellas fuentes, por ejemplo, los libros, ¿sí? Todas estas fuentes que tienen la información. Si bien es cierto que la mayoría de libros que está en el idioma español, pues no está tan reciente como nos gustaría la información, sí es importante consultar pues lo que son los libros. También tenemos las revistas como una fuente de información. Estas revistas obviamente pues que sean revistas del área académica, del índole académica. Nosotros en el servidor de Google tenemos el Google de educación y ahí podemos consultar todos los artículos que tengan que ver con la situación académica o con la situación ya de actividades que son pues de esta índole. También podemos tener pues fuentes actualmente como el Internet. Esas fuentes ya serían fuentes que ustedes pueden consultar, pero también les pediría que chequen muy bien de dónde están obteniendo la información, porque de lo contrario, pues estaríamos buscando en cualquier parte, en cualquier artículo, por ejemplo, los artículos, las páginas que ya sabemos que pues no son meramente serias, tenemos que buscar páginas que sean páginas que pues nosotros podamos tener una seguridad de que la información que se encuentra ahí pues es información certera, ¿sí? Dependiendo del tema que estamos tratando. ¿Dudas hasta acá?
Podemos investigar también en periódicos, es cierto, en periódicos digitales o en periódicos de manera física, algún artículo o nota que yo encontré, un reportaje, etcétera, también lo puedes tomar como una fuente de información. Es importante, sobre todo para aquellos que están haciendo, me parece que está Damaris haciendo algún tema de formación docente, pues podrían encontrar información en ese tipo. En las revistas educativas, pues también pueden encontrar toda esta información. Ok, vamos a avanzar entonces a la parte de marco teórico. Por favor, en el marco teórico, pues como les decía, vamos a encontrar toda la información precisamente teórica acerca de los temas que nosotros estamos tratando. ¿Sí? En la situación del marco teórico, pues tenemos como todo un concepto para que ustedes sepan a qué se refiere. Por favor, Ani, ¿puede leer la diapositiva? Sí, claro. ¿Qué es el marco teórico? Representa la descripción, explicación y análisis del problema de estudio. Proporciona los principios teóricos y conceptos sustentadores de la investigación. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, pues la situación está bastante clara. Tenemos la descripción y explicación de lo que nosotros vamos a estudiar, pero ya escrita, fundamentada, inclusive con información o investigación anterior a la que están ustedes realizando, y también va a tener conceptos como los que ustedes están manejando en sus temas. Por ejemplo, ¿quién me quiere compartir su tema para que pudiéramos tomar algunas palabras de concepto técnicas? Sí, Brandon, por favor. Bueno, mi tema es socioeconomía en la educación. Ajá, socioeconomía en la educación. Por ejemplo, en este tema de Brandon, que está hablando de socioeconomía en la educación, nosotros tendríamos que buscar precisamente en el marco teórico a qué se refiere la socioeconomía, de qué está hablando Brandon cuando menciona esa palabra, ¿sí? Socioeconomía. Entonces tenemos que buscar información a qué se refiere, pero también, obviamente, aplicada a la educación, ¿sí? Todos los factores que influyen precisamente socioeconómicos dentro de la educación. Si hay algunos datos ya que tengamos de manera cuantitativa y demás, pues estos datos nos brindarían información. Podría él citar, dependiendo del área, ¿en qué área lo va a hacer Brandon, por ejemplo? Yo lo voy a hacer en alumnos de sexto de primaria. Ok, entonces ahí ya se tendría que referenciar precisamente al área de primaria, sí, ya no en toda la cuestión globalizada, sino que se va enfocando hacia el área de la primaria, ¿ok? Y obviamente toda la información que encontrara de esta área, bueno, no toda, pero sí seleccionar cuál quisiera colocar, porque va a haber seguramente mucha información, ser selectivo y buscar la mejor información o lo que le parezca que está complementando precisamente, pues, el área en la que él va a tocar y hacia qué punto quiere precisar. Recuerden que en el marco teórico hay algo bien importante, y eso es que vamos a buscar información que sustente nuestro tema de investigación, pero que también se relacione con los problemas que el investigador, o sea, ustedes están planteando. Recuerden que los problemas de investigación o las preguntas de investigación no son las mismas que las preguntas que ustedes posteriormente van a aplicar. Las preguntas de investigación son aquellas que ustedes están planteando como investigadores, estos cuestionamientos del por qué yo estoy investigando ese tema, ¿sí? Y hacia dónde yo quiero orientar, pues, mi investigación. En este caso, las cuestiones socioeconómicas en la educación primaria, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir su tema? El mío es ay, ya se me fue. Problemas de aprendizaje en los niños de primer año de preescolar. Ok, en este caso de Annie, habría que centrarse también en problemas de aprendizaje, consultar cuáles son los problemas de aprendizaje y luego de esto cuáles son en general, y luego enfocarse en
los términos de cuáles son los problemas de aprendizaje que se presentan en el área de preescolar, ¿sí? Delimitarlos y inclusive definir algunos de estos problemas, porque seguramente son bastantes, pero podría definir, dependiendo del número, pues podría definir por lo menos los más comunes, ¿sí? Ya que nuestra investigación ahorita no es tan exhaustiva, recuerden que el que no sea tan exhaustiva no quiere decir que no voy a investigar de manera adecuada. Ahorita para términos de la clase estaremos solicitando de 3 a 5 páginas de marco teórico, pero no se trata nada más de que ustedes realicen copy-paste de lo que encuentren de libros o de lo que son revistas, etcétera, y ya lo coloquen, sino que tenga un orden que ahorita vamos a ver cómo organizar pues los puntos para poder ir escribiéndolos, ¿sí? Vamos a continuar entonces. ¿Alguien más quiere compartir su tema? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. No, A ver si quieren. Sí, Damaris, Damaris. Sí, dígame. mi tema es el uso de redes sociales en jóvenes de la preparatoria Santo Domingo. Ok, ¿se va a enfocar ¿Cómo en está gratuito? alguna red social o la que fuere? Lo puse así, nada más. Uso redes sociales en jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria COBAEP Santo Domingo. No, no me va a hacer una. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenía que buscar información acerca de las redes sociales en las edades, pues, que conlleva el bachillerato, aproximadamente de 15 hasta 18 años, ¿no? Como un parámetro de búsqueda, cómo están, pues, utilizando estas redes sociales, qué datos hay ya previos y, obviamente, enfocarse en el área, pues, de México, ¿sí? Si hubiera algún antecedente que fuera de ya precisamente de la localidad en la cual usted está haciendo su estudio, sería ideal. Y ahí tendría que definir, pues, a qué se refiere con la cuestión del segmento en el que va a estudiar, que es el bachillerato, ¿sí? En este segmento de qué edad tiene y qué redes sociales utiliza y demás. También sería importante para que cualquier persona que vaya a leer su investigación comprenda, vamos a suponer que no tuviera información acerca de qué redes sociales, una definición de cada una de las redes sociales, sus características que tiene, inclusive ventajas, desventajas de la red social y demás. Ya hay varios datos que nos arrojan información de cómo están utilizando las redes sociales los jóvenes. Entonces sería importante citar alguna de ellas, ¿ok? ¿Alguien más? Ok, maestra, gracias. Bueno, avanzamos entonces. Vamos hacia el área de cuál es el objetivo del marco teórico. ¿Quién me puede apoyar leyendo? ¿Sí se está observando? Sí, maestra. Sí, Miss. Ok. ¿Quién me puede apoyar, por favor? Yo. Ok, adelante. Objetivo del marco teórico. Ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos Listo. en acciones concretas. Ok, muy bien. Entonces, el marco teórico está precisando esta información. Entonces, como les decía, vamos a organizar de manera, pues, suficiente toda la información que estamos manejando, sin importar entonces cuán, vamos a decirlo así, extensa sea nuestra información. Hay que organizarla y obviamente detallar, pues, cómo está esta situación de la información, ¿ok? En el caso de la información es importante que en el universo de la información nosotros no nos perdamos en esa información, estemos muy concretos en lo que vamos a detallar en esta investigación para no estar inmersos en esta cuestión infinita de la información. Vamos a ubicarnos bien en lo que queremos nosotros, pues, buscar. Y tenemos nosotros para enfocarnos en esta parte,
pues las funciones también del marco teórico. Por favor, Brandon, compártanos estas 3 funciones. Funciones del marco teórico. Aplicar la descripción y analizar y análisis del problema de estudio planteado. Orientar la organización de datos o hechos significativos para descubrir la relación del problema con las teorías existentes. Integrar la teoría con la investigación. Ok, muy bien. Ese marco teórico normalmente es lo que ustedes hacen en muchas de las ocasiones cuando investigan un tema. Buscan información, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que cuando hacen este proceso hay demasiada información, cierto? ¿Les ha pasado? Sí, maestra. Ok, para nosotros evitar precisamente esa parte de exceso de información, pues debemos de tener muy claro hasta dónde va a estar delimitada nuestra investigación. Es por ello que yo les comentaba que es bien importante que ustedes tengan bien claro cuál es el límite de su información, hasta dónde quieren pues tener delimitado su tema para que sea más sencillo. Les voy a presentar un mapa de cómo ustedes podrían organizar su información. ¿Se acuerdan que les había mencionado el tema de los autos, ¿no? La venta de autos en Nissan. Para continuar con este tema, y quiero que sí estén bien atentos para que no se confundan de la información. A veces citamos diferentes ejemplos con el objetivo de que ustedes tengan pues diferentes perspectivas, pero no se confundan. Ustedes, estamos hablando de su tema, van a trabajar sobre su tema. Esto de la venta de los autos solo es para ejemplificar cómo podrían ustedes elaborar, vamos a decirlo así, estructurar su marco teórico. Estamos en el centro, está el tema de información, que es venta de autos, y ya nos vamos a de la delimitación subs. Sub se refiere como a la imagen que estamos presentando, la imagen de camionetas, ¿sí? O suburbans, como ustedes lo quieran llamar. Ellos tienen también, además, en esta categoría subs o crossovers, ¿sí? En esta situación, pues ya saben que el crossover es un auto que ya estaba y que lo están trayendo nuevamente al mercado, pero es la misma categoría. Y nos vamos nuevamente a la marca Nissan en Jalapa. Entonces, nosotros vamos a investigar en el punto 1 la información de la marca Nissan en México. Una breve introducción acerca de cómo es la marca Nissan en México, desde cuándo está aquí y demás datos que nos pudieran ayudar orientados hacia nuestra información, que son las ventas, ¿sí? ¿Qué ventas ha registrado a lo mejor en los últimos años, etcétera? Luego me voy a ir a, por ejemplo, qué tipos de autos son estos subs, qué marcas son y demás características, subs y crossovers, que son los que enfocan este rubro. Posteriormente, ¿cuáles son sus beneficios? ¿Qué beneficios tienen? Entre ellos, pues obviamente tenemos el espacio, pues la comodidad, etcétera, ¿sí? Otro punto que yo puedo tratar son los planes de financiamiento. ¿Y por qué me estoy yendo a los planes de financiamiento? Porque tal vez una de mis preguntas de investigación era, ¿por qué los autos de la categoría sub no son tan comerciales como los autos de línea media? ¿Sí? Como por ejemplo un Versa, un auto que tenga que ver como un March, etcétera. Y ahí puedo yo buscar entonces cómo hilar esta información para que posteriormente pueda dar mi introducción, justificación y demás. En este caso, por ello yo busqué los planes de financiamiento, ¿sí? Por esa situación. Ustedes cuando hagan su marco teórico no tendrían que buscar un marco teórico tan amplio. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, 5 subtemas en los que ustedes puedan tratar, 6 máximo 7 por la dimensión de la investigación que están haciendo, lo pueden tratar. Si no, vamos a tener una extensión de marco teórico, y lo que nos interesa es sí, definitivamente sustentar la investigación, pero no solamente enfocarnos en esa parte. Lo que nos interesa aquí es el proceso de investigación cuantitativa. ¿Dudas que tengan de esta parte del marco teórico?
¿Ninguna? No, Miss. Ok, miren, acá vemos unas etapas, que son 4, para la elaboración del marco teórico. Si ustedes se dan cuenta, en este caso de las etapas, pues básicamente tenemos entonces las 4. La identificación de lo que es los elementos, que es precisamente lo que les acabo de mostrar, pero en un mapa de escritura, digámoslo así. Y este mapa pues nos brinda un panorama general. Si yo estoy tomando lectura de todas las fuentes y yo estoy viendo todos los subtemas, los puedo anotar y posteriormente hacer una discriminación de lo que yo no voy a utilizar. Solamente me quedo con lo que yo voy a utilizar para mi información y que tiene que ver mucho con las variables que yo estoy checando en este punto, ¿sí? Obviamente no puedo yo buscar información que no tenga una conexión con lo que ya estoy identificando y que me va a ayudar también para mi hipótesis. Ya saben que la hipótesis se puede aprobar o refutar, eso no interesa en este caso, pero que sí tenga que ver para que no esté yo tocando otros temas que nada tienen que ver con mi investigación. Y obviamente posterior tengo que redactar. Ya saben que pueden ustedes hacer citas en lo que es este marco teórico y pueden ustedes también anotar información de cualquier área que tenga que ver con su investigación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Esa parte del marco teórico, pues entonces no es tan complicada, pero sí debe ser una parte muy importante de su investigación. Les voy a pedir, por favor, que estén bien pendientes del marco teórico. Este marco teórico lo tendrán que estar ustedes entregando la próxima semana como parte del avance que ya van teniendo de la investigación. Desafortunadamente, pues ya saben que nuestras clases son muy, muy rápidas y que por ese sentido, pues nosotros estamos tocando varios temas y tenemos que ir avanzando para que al momento que entreguen su examen, solo se dediquen básicamente a darle una revisión y a darle datos nuevos, a estructurarla de manera correcta y no tengan que trabajar todo desde un inicio. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la siguiente unidad, que es la unidad de recolección de datos cuantitativos. ¿Sí? Esta unidad nos va a presentar una perspectiva general de, pues, cómo se están recolectando precisamente los datos que nosotros vamos a obtener cuando hagamos la investigación. Si se dan cuenta en esta unidad, por la imagen que estamos presentando, pues ya vamos a ver de qué manera lo vamos a organizar, qué instrumentos yo puedo utilizar, cómo lo tengo que presentar, gráficas, tablas y demás. Por favor, ¿me pueden apoyar con qué implica recolectar datos cuantitativos? Profa, yo no veo su pantalla. ¿Alguien no la está viendo? Profa, no se ve. Ok, perfecto. Vamos de nuevo. No se ve. Ok. Ya la pueden apreciar, ¿verdad? Sí, profa, ya. Ok, Sí, por profa. favor, me apoya a leer. Rose, ¿está? Adelante. ¿Qué implica recolectar datos cuantitativos? Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos del problema planteado y que se relacionan con las variables del caso de estudio. Ok. Entonces, recuerdan que cuando nosotros platicamos acerca de realizar nuestra investigación, pues lo que comentábamos era que se iban a aplicar pues diferentes instrumentos
que nos permitan medir pues lo que nosotros nos estamos planteando, ¿sí? Y precisamente al momento de que nosotros vamos a detallar pues esta información, es que vamos a tener un procedimiento para realizar lo mismo que vamos a revisar en este momento, para que nosotros podamos seleccionar qué tipo de investigación vamos a realizar y medir. Por favor, en este caso de la medición, pues para no tener dudas en este punto, les voy a compartir esta diapositiva. Martín, ¿puede darle lectura, por favor? ¿Qué significa medir? Asignar números, símbolos o valores. Vincular una variable a una cantidad numérica. Obtener datos numéricos. La medición obtenida se utilizará para validar o refutar la hipótesis. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso, volvamos al caso neutro de la Nissan. Si yo estoy pensando que una de mis variables es el precio y yo quiero preguntar, aquí sí es a la persona, a las personas que van a adquirir un auto, ¿qué precio ellos están dispuestos a pagar? Y entonces yo ahí estoy vinculando la variable precio con una pregunta, ¿qué precio está usted dispuesto a pagar? Y coloco unos rubros, inciso A, de 100,000 a 120,000 pesos, inciso B, de 121,000 a 140,000, inciso C, de 141,000 a 160,000, y así hago por lo menos 4 o 5 incisos, y le estoy asignando a la variable precio un número, si se dan cuenta. Bueno, aquí era directo, ¿verdad? Porque es precio, pero vamos a decirlo así, ya tiene asignado números. Si yo, por ejemplo, también puedo decir que en mi hipótesis que el auto más vendido es el auto color rojo, pues entonces voy a hacer una vinculación de la variable y voy a colocar qué autos son los que más se venden. Vamos a decir que se lo estoy aplicando a la persona que está laborando en la agencia automotriz. Y le coloco inciso A, color negro, inciso B, color blanco, inciso C, color rojo, inciso D. También le estoy asignando un valor, ¿sí? Porque posteriormente, después de que yo haga esta encuesta, lo voy a aplicar en 3 sucursales o en 3 distribuidoras diferentes, pues obviamente de rojo, de la distribuidora A, podré tener 20 resultados. De la distribuidora B voy a tener 35. De la distribuidora C voy a tener 80. Entonces, ya voy a obtener un número de esta variable. ¿Se dan cuenta cómo funciona esta parte? ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profa. Ok. Si se dan cuenta, esta parte es la que normalmente aplicamos cuando hacemos pues procesos de medición. Y obviamente, pues me van a decir, ok, ¿y cómo puedo hacerlo? Tenemos varios instrumentos para la investigación cuantitativa. En estos instrumentos que nosotros tenemos, podemos elegir el que más convenga a nuestra investigación. Normalmente, para fines prácticos que vamos a utilizar ahorita, deberíamos de utilizar el primero, que es entrevista personal. Y en la entrevista personal, como le indica acá, es face to face, o sea, cara a cara, vamos a llamarlo así. Es decir, que yo estoy frente a la persona a la cual yo voy a entrevistar, ¿sí? Me presento y demás. Y obviamente inicio con un saludo, ¿sí? Le solicito la forma en la cual yo le pueda aplicar la encuesta. Incluso si mi encuesta es breve, decirle que alrededor de 5 minutos le va a tomar llenar la encuesta, entregarle el instrumento que es escrito, vamos a suponer en este caso, agradecerle cuando termine la encuesta. Incluso también al inicio yo le puedo decir el objetivo de la encuesta, que es una encuesta para un trabajo escolar y demás, ¿no? Para que no tenga otra perspectiva de la encuesta.
En este caso de la entrevista, entonces, pues es la más utilizada. También tenemos las entrevistas telefónicas. ¿Han ustedes tenido alguna vez que les han llamado para entrevistarlos, sobre todo del área de gobierno, cuestiones de política y demás? ¿Les han llamado por teléfono? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces les llaman y les hacen una entrevista vía telefónica que normalmente es con una operadora virtual o el chatbox, y nosotros vamos seleccionando números. Presiona 1 si está dispuesto a contestar esta entrevista, 1, ¿no? Partido político el cual usted es, vamos a decir, militante. Y ya les van dando las opciones, 1, tal partido, 2, tal partido, de tal forma que entonces ustedes puedan colocar pues esta información, ¿sí? Entonces utilizan pues la tecnología para realizar esta entrevista. Pueden hacerlo de manera normal como hacer una llamada, también lo pueden hacer. Solamente que la investigación que hemos visto de la entrevista telefónica normalmente es la que se utiliza para las investigaciones de mercado o las encuestas, ¿sí? Que al final tienen que ver pues con una investigación que están haciendo. Pero no importa, también les pueden preguntar acerca de otros temas, de telefonía, además, cualquier tema se puede hacer vía telefónica, ¿ok? También tenemos encuestas por correo y estas son las menos frecuentes, pero que si ustedes están suscritos a algún lugar, pueden aplicarles estas encuestas para que ustedes las regresen vía correo. Pero normalmente pues está en desuso. Ahora ya utilizamos el internet para poder hacer cualquier tipo de estas encuestas, pero también pueden ser vía correo, por eso es que están colocadas. Los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios que son los más tradicionales, en los cuales, vamos a ver más adelante, hay 2 formas de tener preguntas. También tenemos el análisis de contenido. El análisis de contenido se utiliza mucho, sobre todo para las áreas, pues que tienen que ver con analizar precisamente los contenidos que están dentro de alguna situación. Permítanme un momento, por favor. No vayan a salirse, unos segundos. Listo. Por ejemplo, si ustedes estuvieran analizando una publicidad, ¿sí? De alguna marca, vamos a decir, aquellos que están estudiando administración, están ustedes interesados en ver, por ejemplo, qué características o qué variables han tenido los comerciales de la marca Sabritas, vamos a llamarlo así. Entonces yo voy a analizar los comerciales de la marca Sabritas del año 2020, 2021 y 2022. Y voy a anotar una serie de variables. Por ejemplo, incluyen, obviamente, vamos a decir, el producto. También pueden incluir un personaje, ¿sí? Música y demás. Entonces voy a hacer una serie de variables o de categorías las cuales yo voy posteriormente a marcar. Comercial 1, ¿qué mostró? El producto sí, música sí, canciones también. La persona estaba cantando, ¿no? Estaba cantando un jingle que le llaman. Ok, voy a irnos yo desglosando. Comercial 2, que presentó tal y cual cosa. Entonces seguramente voy a encontrar una variante, ¿sí? En los comerciales, y esto va a depender, y es porque cada comercial tenía un objetivo, estaba presentando un producto diferente, estaba rectificando un producto líder, estaba mostrando una promoción, que ahora ya hay pues billetes dentro de bueno, no billetes, unas tiras que nos pueden dar billetes o nos pueden dar puntos y demás, ¿sí? Estas promociones. Entonces, ese es un análisis de contenido. Si yo quisiera analizar un contenido acerca de una revista, por ejemplo, también lo puedo analizar. A eso se refiere este análisis de contenido, de algo que ya está, ¿sí?
y yo quiero investigarlo o yo quiero saber acerca de este análisis de contenido. Bueno, ¿qué requisitos debe tener un instrumento? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí se ve? Ok. Requisitos que debe de tener un instrumento de medición. En este caso, pues ya recuerdan que habíamos platicado acerca de los requisitos que debemos estar manejando. Tenemos el número 1, que es confiabilidad. ¿Y a qué se refiere la confiabilidad? Pues es este grado de que un instrumento tiene para producir resultados consistentes y coherentes, ¿sí? Obviamente, si yo estoy haciendo una investigación, pues debo de buscar tener consistencia, debo de buscar que en mis variables y todo lo que estoy investigando, todo sea hacia una situación armónica y posteriormente debo de tener una coherencia. Si, por ejemplo, en el caso de Damaris, que nos decía que es alumnos de bachillerato, ok, en este caso de los alumnos de bachillerato, de pronto ella me dice, ¿sabe qué? Pues que no pude investigar con los alumnos de bachillerato, solamente pude con los de secundaria. Pues entonces ya no es confiable tampoco mi investigación. Por eso dice que tiene que ser coherente. Obviamente, a lo mejor ya no pudo con los del COBAED 102, pero pudo con los alumnos del CBETIS 314, ¿ok? Entonces, a eso se refiere que debe ser coherente y consistente. En la cuestión de la validez, ¿sí? En la validez, pues obviamente tiene que ver con las variables, ¿sí? Que mida las variables que yo estoy anotando de mi investigación. ¿Cuáles eran las variables? Por ejemplo, ya habíamos mencionado en el caso de los autos, el precio, el color, ¿sí? Vamos a decir el modelo, etcétera. En la situación de la objetividad, en la objetividad debo yo, pues como toda investigación siempre va a haber un sesgo y también va a haber pues alguna tendencia. Entonces, obviamente yo debo de ser permeable en este sentido, ¿sí? Si yo estoy tratando de hacer una investigación y pienso que no hay ninguna desviación o sesgo, pues no, más adelante vamos a ver pues las situaciones de que puede presentarse precisamente este sesgo. Si yo estoy haciendo, les adelanto un punto, si yo estoy haciendo una encuesta o un cuestionario y de pronto alguien me contesta adelante, yo coloco todos mis incisos, pero no coloco la palabra no sé, no aplica, entonces alguien le coloca con lápiz no sé, eso ya es parte de la objetividad. Yo tengo que colocar a alguien que escribió no sé y lo voy a considerar como parte de la investigación. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a construir un instrumento de medición? Es importante que ustedes sepan cómo hacerlo para que posteriormente no se pierdan en cómo lo voy a elaborar. Por favor, ¿alguien me puede compartir el proceso para construir un instrumento de medición? Sí, yo. Sí, Ani. Soy Damaris. Perdón, Damaris. Construcción de un instrumento de medición. Enlistar variables. 1. 2. Construir el instrumento. 3. Prueba piloto y si es necesario reconstruir el instrumento. 4. Autorizaciones para aplicar el instrumento y 5. Aplicación. Ok, en este sentido, si se dan cuenta, es bien importante entonces tener en claro las variables, ¿sí? Es básico tener estas variables claras para ver qué es lo que yo voy a cuestionar, preguntar y demás. Posteriormente yo selecciono de los que habíamos visto anteriormente qué tipo de instrumento yo voy a utilizar, que sea práctico para los fines los cuales pues estoy yo realizando mi investigación. Por ejemplo, ¿quién me quiere compartir qué tipo de instrumento quisiera utilizar? Alguien que me quiere, de estos que acabamos de ver, de estos que están aquí,
qué tipo de instrumento quisiera aplicar. Sí, Brandon. Bueno, yo ya tenía pensado aplicar el de cuestionario. Ok, muy bien. Entonces, al momento de que construye el cuestionario, Brandon tendría que estar haciendo pues este proceso. Primero, pues va a enlistar todas las variables, ya las tiene ahorita identificadas, por eso ya las avanzó. Y posteriormente va a construir su instrumento, va a ser un cuestionario, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué tipo de cuestionario. Entonces él va a checar, lo redacta y va a ver si está realmente dando respuesta a sus variables. Si él nota que no, pues entonces lo vuelve a construir, y si nota que sí, pues entonces ya está listo, ya lo puede fotocopiar y demás. Ahorita para estos fines prácticos sí lo van a tener que hacer pues de manera manual. Ahora ya hay formas, ¿no? Hace poco estaba yo checando, están aquí en mi localidad aplicando pues lo que son cuestionarios acerca de la televisión, ¿sí? De cuánto están viendo la televisión, qué canales, qué programas, etcétera. Y hay una forma pues bastante apropiada para la rapidez de las encuestas o de los cuestionarios, etcétera, que es que la persona que está aplicándola lea el instrumento y la persona que está respondiendo precisamente se dedique únicamente a responder. Por ejemplo, en el caso de los autos, ¿usted prefiere autos de 4 puertas? ¿Sí o no? ¿Ok? Y yo le leo la pregunta y las respuestas y me dice sí. Y yo voy registrando en una tablet o en una situación a lo mejor de una grabación las respuestas, y posteriormente pues ya obviamente se van generando en una base de datos, ¿sí? Como lo que es el Google Forms. ¿Alguien ha trabajado esta parte del Google Forms? No, Miss. No, bueno, ya nos permite hacer cuestionarios más directos como los exámenes, digamos, alguna forma así. ¿Sí? Los exámenes que se hacen por Google. También se pueden hacer las encuestas y se van generando en una base de datos. Inclusive hay algunos paquetes que ya al finalizar, ya nos brindan inclusive las gráficas, ¿sí? Ya no tenemos que estar nosotros graficando. ¿Ok? Entonces ya es más sencillo. Sin embargo, ahorita para fines prácticos y que estamos iniciando este proceso de investigación, y que tampoco vamos a abarcar muchas personas, ¿sí? Estos obviamente se diseñan cuando es mucha información. Esta encuesta que les estoy diciendo de los programas de televisión y de la televisión en términos generales, yo estuve midiendo a los encuestadores alrededor de 20 minutos, y eso que ellos van leyendo la pregunta y todas las respuestas y la van registrando. ¿Se imaginan si esta encuesta la estuvieran pues contestando de manera, vamos a decirlo así, personal, las personas que están, perdón, otra vez volví a decir, pero vamos a decir, las personas contestaran por sí mismas esa encuesta, se llevarían aproximadamente 40 o 50 minutos. Lógicamente, se desesperarían y probablemente a la mitad de la encuesta ya no quisieran contestar por el tiempo, ¿ok? Entonces, leerles las preguntas y las respuestas, pues también es muy fácil, sobre todo cuando vamos a aplicarlo en un número amplio, ¿sí? Vamos, en el caso de los que van a aplicar, por ejemplo, en salones de clase. Obviamente, quiero cuestionar a 40 alumnos y alumnas, yo les leo el instrumento y ellos solamente van marcando la respuesta. Es más sencillo, ¿sí? Es algo más fácil. Inclusive hasta los que van a entrevistar uno a uno, si ustedes notan que la persona está ocupada, que les está brindando poco tiempo, lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí, Ani? En mi caso, Miss, yo quería realizarle un cuestionario a la profesora Sí. porque
lo del tiempo exactamente, para que no esté ahí escribe y todo. Entonces yo quería hacerle como que una entrevista a la vez, cara a cara, pero se podría hacer como se dice con el cuestionario viéndolo, ¿no? Ajá, perfecto. Sí lo puede aplicar, se lo puede leer y ella le va dando las respuestas, usted las va marcando, ¿sí? Ok. Obviamente recuerden que todo instrumento, dependiendo obviamente de las finalidades, pueden colocar el nombre de la persona, la edad, son los rasgos que normalmente presentamos. Para nada más como dato, es hombre, mujer, etcétera, ¿sí? Los datos generales, ¿ok? Ok, En cuestión de la parte que yo creo que la mayoría va a realizar en los cuestionarios, ¿sí? Tenemos dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. En este caso de las preguntas abiertas, es cuando yo anoto nada más la pregunta y la persona coloca lo que ella desea, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de selecciona un auto considerando el precio. Si fuera una pregunta abierta, diría, por ejemplo, una respuesta, en ocasiones sí, debido a mi presupuesto. Otra respuesta podría ser, no, nunca me gusta considerar, nunca, me gusta considerar el diseño. ¿Sí? Obviamente van a tener un sinfín de respuestas. Y para procesar o decodificar sus resultados, pues va a ser muy amplio. Por ello nosotros ponemos nuestros famosos incisos para dar esta respuesta y cuando haga el proceso de decodificación también sea más sencillo para mí como investigador. Tenemos las preguntas cerradas y aquí estamos teniendo de la misma pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos ya estas dos y obviamente a lo mejor 10 me van a decir sí, 20 me van a decir no, pero yo ya es más fácil que decodifique mis resultados. Entonces, para fines prácticos sería mejor que fueran cerradas y que ustedes plantearan, obviamente, sus respuestas. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, maestra, es entendible. Tiene Ok. razón. En este caso, aquí podemos ver sin el término de la escala, pues precisamente ya las preguntas que podrían ser cerradas. ¿Sí? Por ejemplo, así en ese orden. Aquí dice, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto es obviamente en relación a la escala de Likert, pero así podríamos plantear aquí en el caso de la pregunta de selección el precio, solamente que nuestra pregunta pues solamente nos interesaba en ese caso sí o no. Pero yo podría decir, ¿qué considera para comprar un auto? Y en el inciso 1 o en el inciso A podría colocar precio, en el inciso B podría colocar color, en el inciso C Marca, podría colocar, por ejemplo, ¿mande? la marca. La marca, bueno, no. Bueno, sí, porque sería que utilizo para seleccionar un auto. La marca o el modelo más sería, ¿no? El modelo. Ah, ¿Qué ándele, otra sí. cosa podría? ¿Qué otra cosa? ¿En qué rasgo me ayuda a mí a seleccionar un auto? Precio, color, marca. ¿Qué otra cosa podría ser? cilindros. Ajá, número de cilindros. Me interesa mucho cuánto va a gastar de gasolina. ¿Sí? Entonces, si se van dando cuenta en este parámetro, pues es importante que yo considere pues todo lo referente a la situación de lo que yo voy a preguntar para que cuando haga mi decodificación, mira, aquí Hervey nos dice el tiempo de pago, es bien importante el plan de financiamiento, ¿no? En este caso, porque tal vez el enganche es económico, pero el tiempo son 5 años.
¿sí? Entonces, pues ahí ya no me está gustando tanto. O las mensualidades, a lo mejor lo que voy a pagar mensualmente, etcétera. ¿Ok? Esto que yo estoy viendo acá en la pantalla, independientemente de que de pronto nos sirvió como ejemplo, son las escalas para medir actitudes, ¿sí? ¿Han visto este tipo de respuestas? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Ok, de los que sí han visto este tipo de respuestas, de muy de acuerdo, en desacuerdo y demás, ¿qué opinan? ¿En qué las han visto? Cuando te hacen algún examen como para el trabajo, a veces te dicen ahí, ¿cómo ves esta situación? Pon de nivel a nivel, si estás en desacuerdo, de acuerdo, medio y así. Ok, bien. Precisamente en este tipo de punto que nos comentan, son estas escalas precisamente, ¿sí? Que nos sirven para medir precisamente cuestiones laborales, como nos comenta. ¿Alguien más ha visto en otro tipo aparte de laborales? ¿Alguien más? Ok, Herbert, bueno, nos comparte que en su caso, cuando les imparten algún curso, pues los cuestionarios que les aplican vienen en esa escala. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Herbert. ¿Alguien más que haya visto este tipo para otra situación? ¿Nadie más? Ok, pues precisamente, ok, Marisela dice que en el reclutamiento y selección también en el INE. Muy bien. Pues entonces esta escala de Likert es muy utilizada y nos sirve precisamente para esto, ¿sí? Aquí pues está el ejemplo nuevamente de los autos para venir manejando el mismo ejemplo. Dice, selecciona un auto simplemente, perdón, siempre considerando el color y ya dice, de acuerdo, desacuerdo y demás. Por ejemplo, esta escala pues nos sirve también, es muy útil para poder después procesar nuestros datos, ¿sí? Tenemos que esta escala pues de todas las escalas que les voy a presentar pues es una de las que más se utiliza. Vamos a revisar la siguiente escala, que es la escalograma de Goodman. Este escalograma se refiere hacia la parte de sí y no también, por ejemplo, si se dan cuenta aquí dice sujeto A, ¿sí? Y vienen todas las preguntas, ¿ok? De la 1, ¿cuántas dijo sí, cuántas dijo no? Y qué puntaje arroja al final para medir. ¿Se han dado cuenta que hay muchas veces que hacemos estos famosos tests, ¿sí? ¿Han aplicado algún día un test? sí, Ok, al final nosotros hacemos esta sumatoria de puntos y vemos en qué rango estamos entrando de actitud, ¿sí? ¿Sí lo han checado? Sí, Miss. Cuando hacemos esta sumatoria. Ok, tiene que ver mucho entonces con estos escalogramas. Para nosotros poder realizar pues esta medición, podemos utilizar también esto. Sin embargo, me parece que pues es más sencillo porque esto tiene varias situaciones, ¿no? Esto va por rangos. Si, por ejemplo, de 4 puntos, tal respuesta, de 3 puntos, tal respuesta, de 1, 2 y 0, tal respuesta. Entonces, sería un poquito más complicado, sin embargo, es importante que lo conozcan. Aquí tenemos también otro tipo. Dice, esta escala es de diferencial semántico. Si se dan cuenta, van los opuestos, competente, incompetente. Entonces, yo voy a seleccionar del 1 al 7, siendo que el 7 sea acercado hacia competente y 1 hacia incompetente. Entonces yo digo, por ejemplo, el servicio en la automotriz le pareció
y a Marco, ¿no? A mí me pareció que está en una escala del 6. Era casi muy competente. ¿Sí? Ok, vamos a nuestro ejemplo. Me atendió el vendedor de manera amable, agradable o desagradable. Y ya vamos a ver que aquí estuvieran los números colocados. Yo coloco el número 4, ¿no? A término normal. Muchas veces se utilizan para que la persona no vaya llenando los aspectos así rápidamente. Sí, 4, 4, 4, todo 4, ni bien ni mal. Si se dan cuenta, aquí la presenta de la 7 a la 1 y al revés, la presenta de la 1 a la 7, ¿sí? Donde iniciamos con lo mínimo y terminamos con lo más alto, o al revés, empezamos con lo más alto y terminamos con lo mínimo. De tal forma, entonces, que también el encuestado pues está checando la situación, ¿ok? ¿Dudas que tengan de esta parte? No, Miss. ¿No? No, profa. Ok. Tenemos, y avanzando hacia la información y regresando al análisis de contenido. Por favor, ¿quién me apoye leyendo el análisis de contenido? ¿Sí? A ver, ¿quién más está? Permítame. Yo, profa. Ok, Martín. Análisis de contenido. Análisis de la realidad social por medio de la observación o documentos. Es objetivo y sistemático. Cuantifica contenidos en categorías. Ejemplo, análisis de la publicidad de la revista Alarma. Ok, ¿conocen la revista Alarma, esta revista amarillista, sensacionalista y demás? ¿Alguien la ha visto en algún momento? Se dedica normalmente a la nota roja, ¿no? ¿Nadie la ha visto? Bueno, vamos a cambiar. ¿Alguien la ha visto? No, profa. Bueno, yo no. No. No, Bueno, profa. la revista Proceso, ¿la conocen? Sí, la revista Proceso, ok. La revista Proceso tiene pues tendencias siempre normalmente hacia los temas políticos, ¿ok? Si nosotros estuviéramos haciendo un análisis de contenido, podríamos analizar el tópico de las notas o de los reportajes que aparecen, ¿sí? Seguramente vamos a enfocar en que nuestra revista de 10 reportajes o notas que trae, probablemente 9 son de índole política, ¿sí? Ok, eso sería en cuanto hacia el área de la orientación de las notas. Si yo estoy analizando, vamos a este ejemplo, sin perder el de la que dice aquí de publicidad, ¿qué publicidad tiene esta revista? Vamos a decir que tiene publicidad igual política, que tiene publicidad de servicios, que tiene publicidad de productos, ¿sí? No me importa qué tipo de producto, puede ser el que sea. Servicios, obviamente me estoy refiriendo a teléfono, servicios de televisión como Netflix, etcétera. También tiene publicidad de viajes, vamos a decir así, que incluso podría entrar en servicio, pero yo quiero saber si se fomentan los viajes o se publicitan, perdón, los viajes aquí. Entonces, esas serían mis categorías para que yo pueda saber qué tipo de publicidad hay en esa revista. ¿Ok? Ese es un análisis de contenido. El análisis de contenido, entonces, es muy útil para saber qué están haciendo otras personas referente a un medio en especial o a una investigación en especial, o también yo puedo analizar incluso no nada más cuestiones impresas, puedo analizar cuestiones visuales, cuestiones auditivas. En algún momento estuvimos haciendo análisis de contenido para noticieros, por ejemplo, noticieros que se presentan en horarios estelares, por ejemplo, en noticieros matutinos,
qué tipo de tópicos están ellos tratando, su publicidad de qué está siendo presentada, si era publicidad de local, si era publicidad nacional, si era publicidad de algún partido político, etcétera. Y estos estudios nos brindan un panorama general de la información que se está transmitiendo, por ejemplo, a las personas que están escuchando o viendo un noticiero. Nos sirve para hacer entonces diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en un caso de educación, si yo quisiera saber a qué se está centrando un profesor del área de primaria a presentar sus temas de clase, probablemente el profesor ha detectado que la hora que está asignada para matemáticas es muy poco, entonces puede ser que tome más tiempo para el área de matemáticas y un poco menos de tiempo para el área de ciencias naturales. Hay escuelas obviamente que tienen bien delimitado 1 hora para 2 horas para matemáticas, 1 para ciencias naturales, etcétera. Pero hay escuelas que son más flexibles. Podría hacer un análisis de contenido, por ejemplo, de eso. ¿Ok? Podría hacer un análisis de contenido en el caso de administración, ¿sí? Por ejemplo, instrumentos de reclutamiento. Voy a analizar qué instrumentos de reclutamiento están utilizando. Y dependiendo de mi análisis, voy a checar cuán actualizados o desactualizados están estos instrumentos para el tipo de puestos que yo tengo. ¿Ok? Y nos puede brindar pues una nueva perspectiva acerca de qué instrumentos utilizar. En muchas empresas, aquí también Marisela parece que está checando ese tipo de situaciones, en muchas empresas los instrumentos de reclutamiento que aplican están desactualizados o no son funcionales para el tipo de puestos que tienen, ¿sí? Entonces nos podría servir ese análisis de contenido. En mi hipótesis podría yo decir que son desactualizados y al momento de hacer el análisis de contenido, pues obviamente encuentro que sí, obviamente mi hipótesis va a ser viable y pues puedo yo proponer, pues inclusive en una conclusión, como un aporte, qué tipos de instrumentos podrían utilizar en un futuro. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas que hay aquí? ¿Ninguna? Chicos, ¿están conectados? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? No, Miss. Ninguna, Miss. No, profe. ¿No? Si se dan cuenta, de análisis de contenido, ¿ya lo conocían, este tipo de instrumento? No es tan utilizado normalmente, pero es un buen instrumento. Si se dan cuenta, nos va a brindar pues un panorama de lo que ya se está haciendo y de unas posibles o viables soluciones. ¿Ok? Vamos a otro tipo de instrumento, la observación. ¿Quién me lee, por favor, esto de la observación? Sí, Giovanna. Giovanna, adelante. ¿No? ¿Quién más había alzado su mano? Martín, adelante. Observación cuantitativa. Registro sistemático y confiable de situaciones o comportamientos por medio de categorías. Ejemplo, observar el comportamiento de los niños de primero de primaria en clase de matemáticas. Ok, muy bien. Entonces, esta observación, pues nos brinda también situaciones en el momento, ¿ok? En el momento en el cual están sucediendo. Si yo quiero observar, aquí nos dice el ejemplo, ¿no? El comportamiento en este caso de los chicos de primero de primaria, obviamente estoy yo checando, no con el objetivo de checar la situación de cómo la maestra está llevando el grupo, sino de cómo los alumnos se están comportando. ¿Cuántos de ellos entienden fácilmente las indicaciones? ¿Cuántos de ellos están atentos a lo que el docente les está explicando? ¿Cuántos están distraídos? ¿Cuántos se levantan constantemente?
y demás situaciones, porque obviamente me interesaría, vamos a llamarlo así, en el sentido del comportamiento de los niños que son hiperactivos, vamos a decir así. Hoy observo el primero A, mañana observo el primero B y anoto los rasgos. Y obviamente, pues para proponer una solución posteriormente, o que ellos se den cuenta que están teniendo un problema y que deben de hacer a lo mejor actividades distintas para que ellos estén pues muy atentos, porque obviamente vienen del jardín donde juegan, cantan, ríen, bailan, y que también ellos quieren continuar con la misma dinámica, pero aquí el aprendizaje ya es un poco más formal. Obviamente también pueden hacer activaciones, y en ese momento pueden cantar, bailar, moverse y demás. Entonces es cuestión de que ellos vayan encontrando un ritmo, pero en este sentido yo voy a observar para proponer, vamos a llamarlo así, a dirección posteriormente una solución a algo que yo estoy observando, que encontré por medio de la observación. La observación se registra también, tengo que llevar un registro, no puedo yo nada más observar, ir y platicar, porque probablemente en un tiempo ya no me voy a acordar de todos los detalles, entonces también diseño un instrumento y voy anotando mis observaciones de acuerdo a las áreas o variables, categorías que yo estoy planteándome desde un inicio. Voy a observar, por ejemplo, lo que les decía, su comportamiento, ¿sí? Voy a observar su dinámica de respuestas. Responden, no responden, tienen muchas dudas, etcétera. La observación también es un instrumento para medir. Obviamente tenemos que ser muy objetivos y evitar el sesgo. Recuerden que no voy a anteponer, cuando yo estoy haciendo una investigación, no voy a anteponer nunca mi criterio, siempre voy a ser objetivo para hacer esto. No importa que mi hipótesis se rechace, no importa, sea refutada. Lo importante es que haga el proceso y encuentre información adecuada. Tenemos la codificación. ¿A qué se refiere con codificar? ¿Alguien me puede decir? Sería como descifrar. Ajá, descifrar, muy bien. ¿Descifrar qué, Brandon? Algún código, algún archivo, dependiendo del contexto. Ok, bien. Vamos a descifrar entonces, como dice el concepto, dependiendo del concepto, vamos a descifrar los resultados que obtenemos en los instrumentos de medición, ¿sí? Actualmente hay muchos paquetes que nos permiten realizarlos de manera pronta. Como les decía, vamos registrando y ellos van haciendo ya las gráficas que yo selecciono y demás. Estos programas, por mencionarles algunos, son el SPSS o el Minitab, que ya nos brindan incluso gráficas muy, muy sofisticadas y todo este asunto. Para fines de la clase lo vamos a realizar obviamente de manera manual, son pocos datos. Obviamente los programas pues nos brindan una tabulación, etcétera, y pues cuando es demasiada información, pero ahorita colocarlos, aprender los programas y demás sería complejo. Nosotros lo vamos a realizar de manera manual. Sin embargo, ¿sí? Obviamente tenemos que hacerlo lo más adecuado posible. No vamos a hacerlo nada más de manera sencilla. Adelante, ¿quién levanta su manita? Disculpe, también Word maneja una sección para hacer gráficas. También se podría realizar ahí, ¿no? Sí, puede ser en Word o podría ser en Excel, ¿sí? Para que sea más práctico. Muchos de ustedes ya manejan estos paquetes y ya es más sencillo. En Excel, sobre todo, hacemos la tabla o la tabla para tabular estos resultados y ya selecciono el tipo de gráficas que yo quiero. Obviamente, cada gráfica tiene una situación de uso. Vamos a llamar que, por ejemplo, una gráfica de pie que se llama, que es la circular, ¿sí? Tiene pues un uso de demostrar el porcentaje. ¿Qué porcentaje vamos a regresar? De personas prefiere un carro rojo y ahí marco 40%, ¿no?
Obviamente hago mi tabla y la tabla la grafico. ¿Cuántas prefieren auto blanco? 60%. ¿Y cuántas negro? 4%. Y otros 2%. Y entonces ya estoy viendo de manera gráfica mis respuestas. ¿Ok? Si yo estoy haciendo una comparativa o quiero ver cómo se ha ido moviendo un dato, por ejemplo, lo que les comentaba, analizo publicidad del 2020, 21 y 22, y entonces yo puedo hacer una gráfica comparativa de barras. En una barra el año 2020, en otra el 2021 y en otra el 2022. ¿Ok? El uso de las gráficas entonces va a depender de lo que yo quiero que se resalte o distinga de lo que yo estoy investigando. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Ok? Por ejemplo, Ani, ¿qué tipo de gráficas le gustaría utilizar para su tema? Yo creo que ocuparía el de pastel. Nosotros lo conocemos como el de pastel, Ajá, porque nada más tengo 30 niños, es una muestra muy pequeña. ok. Bien. ¿Alguien más me quisiera compartir qué tipo de gráfico? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces para que ustedes lo puedan codificar, hay pues ciertos pasos, ¿no? Obviamente vamos en el punto 1 a codificar pues los resultados de las categorías que estamos manejando, ¿sí? Y vamos a obtener pues números. Lógicamente estamos haciendo una investigación cuantitativa, vamos a resultar con números. Por ejemplo, aquí dice 10 sí, 20 no, ¿ok? También vamos a registrar lo que les comentaba, los valores perdidos. A lo mejor una persona se brinca una pregunta y no contesta. No porque no quiso, sino porque no se percató. O alguien contesta el clásico, no sé. O no entendí, también han contestado y demás. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Miss. Dice acá, establecer códigos en las categorías. Esto es sobre todo para aquellos que les es más complicado colocar muy de acuerdo, desacuerdo en las escalas. O sea, ya sabemos que 1, muy desacuerdo, 2, y vamos haciendo para no ir colocando tanta información. Ustedes pueden notar entonces que el codificar las respuestas también tiene que ver con quién va a hacer ese proceso, cómo se va a acomodar para hacer este proceso de la mejor manera y obviamente estructurada para que posteriormente pueda hacer precisamente esto que viene acá. ¿Sí alcanzan a verlo? ¿Las tablas? No, profa. No, ¿verdad? También yo no lo alcanzo a ver. A ver, permítanme. Ahí ya. Ya. Ya, ok. Dice, por ejemplo, realizar la codificación en un concentrado. Y aquí lo vemos en Excel, por ejemplo. Obviamente, si ustedes conocen algún tipo de programa que ya lo haga, lo pueden utilizar sin problema. Vemos la tabulación y vemos las cantidades, ¿ok? Si se dan cuenta, en este ejemplo que está en la parte de abajo, pues tenemos que hay que guardar estos resultados para graficarlos. Vemos la famosa gráfica. Yo puedo elegir los colores, ustedes pueden ir manipulando ahí en Excel o en Word también, el color que le quiero colocar en esta gráfica de pay o de pastel, cómo yo quiero ir colocando los colores para que sean más diferenciados, inclusive para hacer más notorio el más alto. Yo siempre hago notorio, por ejemplo, el más alto en color rojo, ¿ok? Quiero seguir esa línea. Es más en el estilo de la persona que está haciendo la investigación. Si me preguntan, yo tengo que hacer esas gráficas, sí tienen que hacer esas gráficas. Obviamente sus instrumentos de medición, ¿qué les gusta? Podrían tener máximo, yo creo que 10 preguntas. Obviamente no es tan complicado. ¿Cierto o es complicado? No, no es complicado. No, no es muy complicado. Yo creo que es más complicada la parte, este instrumento como que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, a lo mejor a lo largo de nuestra preparación académica, laboral, etcétera, hemos realizado los instrumentos. Solamente que el proceso de saber cómo llegar al instrumento,
y de plantearme mis preguntas y de colocar mis variables y de conocer el problema que yo estoy investigando. Recuerden que una investigación va a tener más validez o más importancia si estoy enfocándome en un problema, ¿sí? Por eso es ahí el problema de la investigación. Estoy detectando algo, ¿ok? Y entonces, posteriormente puedo proponer yo, pues, respuesta a esto, puedo proponer una serie de situaciones que ayuden a la persona que está observando esos datos o que posteriormente puedan ser consultados con el punto de vista ahí sí ya del investigador. Estos datos que están arrojando entonces las encuestas o los cuestionarios o el análisis de contenido o las entrevistas, etcétera, deben determinar esta parte de graficarlos, de tabularlos y que sean comprensibles para todo aquel que lee su instrumento, tanto de investigación como el que está leyendo toda la investigación completa. Deben ser muy claros, ¿sí? Y precisos al momento de hacer esto. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿No? Normalmente estoy teniendo participación de los mismos alumnos todo el tiempo. Recuerden que la participación es el 20% de su calificación. La idea no es que solamente estén presentes, sino que puedan participar aquellos que por alguna razón están están en alguna otra actividad y no están utilizando lo que es puedan hablar, están haciendo su participación por medio del chat. Es importante que lo hagan. De algunos tengo mínimas participaciones. Eso quiere decir que están perdiendo ya de entrada 1 punto o 2 puntos. Entonces les invito a estar participando constantemente, expresar sus dudas, para que cuando ustedes realicen sus procesos o avancen ya en su investigación, estos puntos sean el mínimo de dudas que ustedes tengan, ¿sí? Es importante entonces que estén bien concentrados para que pues esta parte teórica ustedes la puedan hacer paso hacia su investigación. ¿Qué es lo que van a entregar ustedes el día de hoy? Ustedes van a entregar, ¿ya vieron su instrumento de la tarea 2? ¿Ya lo revisaron todos? Sí, profe. Sí. Dudas que tengan de hasta aquí dejamos esto, ¿ok? Vamos a retomarlo de su tarea del día de hoy, para entregar el día de hoy. Y ahorita comentamos para entregar la próxima semana, ¿ok? Lo que van a entregar el día de hoy, dudas que tengan de esta parte. Por medio del WhatsApp sí he ido contestando muchas de sus dudas. Sin embargo, como ya lo comentaba bien en las sesiones anteriores, Ani, al momento de que ustedes están realizándolo ya, es cuando surgen las dudas. Aquellos que ya han realizado o están realizando su tarea, ¿tienen dudas todavía que no me hayan compartido por medio del WhatsApp? Así, Ani, dígame. Hay una pregunta, Miss, donde dice el tipo de alcance de nuestra investigación. Ok. Sabemos que son correlacionales, pero ¿vamos a describirlas o está bien nada más la palabra así puesta? Nada más la palabra así colocada de correlacionales. Recuerden que vamos a regresar porque también ahí otro compañero me preguntaba, ¿por qué correlacionales? Vamos a regresar al diagrama para que ustedes puedan ver este diagrama y vean el por qué, el alcance, ¿ok? A lo mejor es una duda que todos tienen. No tienen que anotar el por qué, no es necesario para este punto. Lo pueden observar ahí. Esto es lo que se refieren los alcances, si se dan cuenta. Primero dice exploratorios. ¿Quién lee el exploratorio? Por favor, adelante. Sí, por favor, adelante. Exploratorios. Investigan problemas poco estudiados. Investigan desde una perspectiva innovadora. Ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos desarrollos.
Ok, bien. Si se dan cuenta, estos alcance exploratorio, pues obviamente están diseñados para investigar cuestiones muy innovadoras, ¿sí? Por ejemplo, actualmente el tema del metaverso, para comenzar ya a hacer investigación acerca del metaverso, de temas topping o trending, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Entonces, obviamente, cualquier investigación prepara para nuevos estudios y demás, pero están más hacia esa área, ¿ok? Por eso esos no los vamos a utilizar. ¿Quién me comparte con descriptivo? ¿Sí, adelante? Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes. Miden conceptos, definen variables. Ok, en el caso de descriptivo, obviamente también ustedes pueden utilizar esta parte. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué el correlacional tiene que ver más. Definen variables, obviamente, pues en este caso cualquiera define estas variables. Pero en el caso del correlacional, dice, ofrecen predicciones. Y recuerden que ustedes están haciendo esta cuestión de la hipótesis y pues obviamente están haciendo una predicción. Y van a relacionar una variable con la otra, ¿sí? Probablemente impliquen dos variables juntas y cuantifican. Y esa es la situación. Ustedes están utilizando la cuantificación como situación principal, ¿ok? Por eso en este caso todos son alcance correlacional, porque vamos a unir dos o tres variables, ¿sí? Tenemos también los explicativos. Aquí va más hacia los fenómenos, también tienen las cuestiones estructuradas y tienen el entendimiento. Obviamente, por la mayoría de esos temas, todos están utilizando el alcance correlacional porque están relacionando las variables, ¿cierto? Todos tienen variables, tienen más de una variable y las están uniendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, entonces por esa situación, pues es que estamos nosotros tomando ese alcance correlacional. ¿Alguna otra duda? ¿Se acuerdan que les coloqué el tema de la televisión y el niño, explicando ahí cómo van los objetivos y demás? Es para que ustedes lo leyeran y tuvieran como más entendimiento acerca de cómo elaborarlo, cómo redactarlo, ¿sí? Pero ustedes la tarea 2 la van a elaborar conforme a su tema. Les había comentado ya la sesión anterior, a partir de la tarea 2, todo ya va relacionado con su tema. Esto de la televisión del niño era como un ejemplo de cómo redactar, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ani? Adelante, Ani. Yo tenía una duda. Sí. Exactamente, Miss, ¿qué son las variables? Ok, acuérdense que las variables era, vamos a regresar acá para que lo puedan ver, ¿ok? Igual yo, profe. Que Tengo algunos esa no han, duda de las variables. ok, algunos no han ingresado a todas las sesiones y entonces, pues tienen ahora sí que la duda de algunas otras dudas. A ver, permítanme un momento. Me parece que es en la 1. No sé dónde están. Aquí está. Aquí, ¿quién vuelve a dar lectura aquí a esta parte de la variable? Adelante. ¿Qué es una Todo. variable? Ajá. Damaris, adelante. Todo aquello que se puede medir u observar según de las preguntas de investigación. Surgen de las preguntas de investigación. Datos o información que se recaban en la investigación adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Ok, las variables, entonces, acá lo tiene. Son estas cuestiones que se pueden medir a observar. Es estas categorías que nosotros hablamos, ¿sí? Volvemos. Por ejemplo, precio. En este ejemplo de los autos. Precio es una variable. Todo lo referente a marca es una variable.
la situación del color es otra variable, etcétera. Dígame, en el caso Ani, ¿cuáles serían sus variables? Que usted tenía la duda que era la variable. Ajá, es que yo no sabía cómo enfocarlo en mis niños, Ajá. porque pues va a ellos más que nada la información. No sabía yo si en este caso podrían ser los problemas de aprendizaje. Ajá, los distintos problemas, la edad de los niños, podría ser otro, el sexo de los niños, niñas, ¿sí? ¿Ok? Ok, sí, sí. Por ejemplo, podría ser inclusive como es primero de preescolar, sí tiene que ver mucho la edad, porque probablemente la edad está influyendo en la cuestión del problema de aprendizaje que tengan, ¿ok? Podría ser también, pues obviamente el grado, lógicamente en primero vamos a enfocar, bueno, usted va a medir solamente primero, ¿no? Pero bueno, esas podrían ser las variables. ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser el plantel, profa, en donde lo está realizando? Bueno, ahí el plantel, en el caso usted que usted es de redes, ¿verdad? Sí. En el caso de redes podría ser el plantel, pues ese no sería una variable porque ese es el plantel es el lugar de estudio. Las No, yo me variables refería al de mi compañera. el plantel que ella va, solamente que ella únicamente tiene un plantel, no Ok, tiene ok. más planteles, ¿ok? Y ni tiene más grupos, solamente tiene un grupo, ¿verdad, Ani? Me parece que sí, solo Estela. Solamente es el grupo A. Si tuviera, por ejemplo, el grupo A y B, ahí sería grupo, una variable, ¿ok? Ok. Profa, Podría decir en el grupo A cómo es el comportamiento y en el grupo B cómo es el comportamiento. Pero el grupo no es una variable porque nada más hay un grupo. Ok, dígame, Damaris. por ejemplo, en el mío que es sobre las redes sociales, mis variables pueden ser las distintas redes sociales que utilizan, ¿Sí? sus edades de ellos y también ¿Sí? el grado en el que estudian. Todos, solamente me había dicho que iban a medir a los de primero, Sí. ¿cierto? Nada más nada más. Ok, Los de entonces quinto. en ese caso, los de quinto, solamente Ajá. sería los de quinto. ¿De qué grupo por fin fueron? ¿De qué área de especialización o No tienen ahí en esta escuela, no tienen, son Cobaep y no tienen área? no, creo que no, es que no he Especialidad. preguntado. Voy Me a parece que sí checarlo. tienen especialidad, Lo ideal a lo mejor sería medir dos, porque lógicamente se van a comportar diferente los de una área que de otra. Si fueran ciencias sociales, normalmente van a estar muy pendientes de las redes sociales, ¿ok? Todos están pendientes a esta edad a este momento que estamos viviendo de las redes, pero lógicamente se va a dar cuenta que los comportamientos se van a centrar más en los de ciencias sociales y demás. Los de las áreas de ingenierías o otras áreas es un poquito menos. Todos, pero disminuye un poco. Le digo porque ya hicimos un estudio parecido. Sin embargo, sería importante que usted lo checara. Claro que su estudio es único y nuevo, ¿no? Dígame. Entonces podría checarlo lo de dos, o sea que lo de dos áreas para poder compararlo igual, ¿no? Sí, sería muy bueno esa parte para que usted pudiera notarlo. Sin embargo, recuerden que las variables también van a depender de sus preguntas de investigador. ¿Qué quieren ustedes saber de esos temas que están tratando? Por ejemplo, yo estoy hablando del tema de los autos, pues ya les comenté mis variables. También yo podría colocar una nueva variable. ¿Qué auto, si no fuera un sub, podría usted comprar? Y que me mencionara la marca y yo hacer ya unas categorías por el precio. Yo puedo elaborar unas categorías. Si un sub está alrededor de 300,000 pesos, porque es lo que está costando de contado, pues entonces yo podría buscar un auto, ¿sí? Que tuviera un auto de clase media, que tuviera
costo y lo podría colocar como variable, ¿sí? Podría colocar, por ejemplo, en competencia podría yo colocar cuestiones de, vamos a decir, del Nissan Altima, de otro tipo de auto, que pudiera hacer competencia en el precio. Si esa fuera mi pregunta de investigación que yo tengo, ¿sí? De ahí va a depender. A ver, ¿alguien más? Brandon, me parece que había, no, ya salió. ¿Alguien más que tenga esas dudas? ¿Nadie? Adicional, Rose, ¿ya tiene clara esa parte? Sí. Sí, ok, perfecto. ¿Alguna otra duda que ustedes están teniendo acerca de lo que van a entregar el día de hoy? Sí, Damaris. ¿No? ¿Nadie? Bueno, de lo que van a entregar entonces el día de hoy está complementado. Si les surgiera alguna duda, en este momento yo en ocasiones tengo internet y luego no tengo. Entonces, en el momento que yo vea su pregunta, trataré de darle contestación. Recuerden que la plataforma se cierra a las 10 de la noche, ¿ok? Y por ello es importante que puedan subirlo a tiempo, ¿ok? Quien tenía problemas para ingresar a la plataforma por cuestiones de la programación, me puede enviar su trabajo a esa hora y posteriormente cuando ya le hablan la plataforma, puede ingresar la tarea para que se presente ahí y por ese medio le pueda colocar su calificación. ¿Ok? Está levantando la mano Rose, adelante. Con respecto, bueno, a la plataforma, ve que ya no pude enviar el otro trabajo ahí, entonces, como se lo mandé en WhatsApp, no hay problema de que no esté ahí el trabajo en la plataforma. ¿Ya le abrieron la opción para que pueda subirlo? No, porque sigue cerrado, no trae ninguna opción, solamente la de este tema, pero el anterior no. No está. Ok, bueno, en este caso, déjeme consultarlo con el área, ahora sí competente, y yo le estaré diciendo para que me comenten ellos, ¿ok? Pero de momento no hay ningún problema. Ani, adelante. Una pregunta, Miss. Yo quiero por Brandon porque dice que ya se le acabaron sus datos y no Sí, puede preguntar. sí, Su tema de él es socioeconomía de la educación ajá. y decía él que también hay como cuáles podrían ser sus variables. Ok, con Brandon yo le había comentado en Socioeconomía de la Educación que lo primero que tiene que decirme es en qué área va a trabajar. Si es el área de primaria, secundaria, kinder o preescolar, bachillerato, universidad y Es de primaria, primaria, ok. primaria a los niños de sexto grado. Ok, ahí sería, por ejemplo, en socioeconómico, obviamente, pues se refiere, ahí tendría que buscar por ejemplo, se refiere a dinero, obviamente, ¿no? También se refiere a cuestiones sociales como por ejemplo, no sé, es que él no tenía muy claro todavía esa parte tampoco de cómo podría él abarcar las cuestiones socioeconómicas. Él se iba más hacia la parte económica, más que socioeconómica, se iba a la parte del dinero y cómo el dinero estaba, pues limitando que las personas pudieran, en este caso los chicos de sexto, pudieran continuar estudiando hacia otro nivel de educación y demás. Ya está Brandon acá conectado. Ajá, creo que ya entró. A ver, Brandon, adelante. Es que me desconecté. Yo tengo dudas con el tema respecto a las variables, porque sí, efectivamente yo me estoy enfocando en la parte económica para que los chicos puedan continuar con sus estudios y también cómo les afecta en su rendimiento, en su vida diaria. Ok, exactamente, es lo que decíamos. Entonces yo creo que se está yendo más, en lugar de ser socioeconómico, es económico, ¿no? Sí. Entonces habría que readaptar o redefinir el tema para que únicamente se cuestionara las situaciones económicas o podrían ser otro tipo de problemas. Y es que ahí sí hay varios problemas en los cuales
también por cambio de ciudad, porque no aprueban los exámenes de admisión, etcétera. Sí podrían ser de alguna manera situaciones sociales, ¿ok? Porque en ocasiones no nada más es, por ejemplo, muchos padres de familia les dicen, bueno, si no apruebas el examen para tal secundaria, no sigues estudiando hasta que lo apruebes. También pasa en el área de universidad, que esperan y esperan hasta poder ingresar, ¿ok? Entonces, habría que definir ahorita que haga su marco teórico y vea todo lo que conlleva la cuestión socioeconómica, pueda usted ahí encontrar muchos puntos que le van a servir como variables para investigación, ¿ok? Sí, Miss, gracias. Bueno, ¿qué van a entregar la siguiente semana para ya terminar y ustedes puedan realizar sus actividades? Lo que van a realizar es el marco teórico, ¿sí? Y van a diseñar ya su instrumento de medición, o sea, qué es lo que van a utilizar para medir sus variables y para resolver sus preguntas de investigación y poder relacionarlo con su hipótesis, ¿ok? Eso es lo que van a hacer esas dos cosas. Recuerden que el marco teórico no es tan amplio, máximo de 3 a 5 páginas, pero obviamente que tenga una estructura y que yo vea que tiene relación con todo. Es un todo que tiene que ir conforme. No pueden estar investigando, por ejemplo, en el caso de Brano, cuestiones socioeconómicas y que de pronto me esté hablando de problemas, vamos a decirlo así, de problemas nacionales de la educación en México, ¿ok? Porque sí tendrían que ver datos de comportamiento similar, pero no que se enfoque en otra cosa muy diferente a lo que él está investigando. Entonces tiene que ser todo, vean el mapa de escritura, les va a ayudar mucho a cómo hacer su marco teórico, busquen fuentes, pues fuentes que sean, obviamente no el Rincón del Vago o todas estas páginas que son más amateur, sino que ya sean enfocadas bien a lo que ustedes están investigando. Consulten en Google Educativo y también les va a brindar información importante acerca de sus temas, ¿ok? Y en el diseño de su investigación, lógicamente, traten de el instrumento de medición, hagan un instrumento de medición que les facilite poder hacer la decodificación. Todavía no lo van a aplicar, solamente diséñenlo y eso es lo que me van a enviar. Esperen a que yo les hable a la plataforma con las indicaciones precisas. El día de hoy concrétense en terminar la tarea 2, aquellos que todavía están faltando, ¿ok? ¿Dudas de esto? No, profa. Bueno, alguien me mencionaba que se le complica la situación de que les comparta la tarea la mitad de semana. Lo estoy haciendo así para darles términos de descanso y que no se saturen tanto o se confundan de las tareas. Sin embargo, es importante decirles que el día, para darles mayor tiempo al marco teórico y demás, el día lunes sin falta van a tener ya en la plataforma la tarea número 3. Adelante, Brandon. Muchas gracias, maestra. ¿No? Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, cualquier situación recuerden que vaya surgiendo por el WhatsApp, ¿sí? Y que tengan muy buen día, descansen y terminen su tarea, ¿ok? Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias. Excelente día, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin.